Baceos y Betones con Rafael López. Y como cada jueves, saludamos ya a nuestro experto en arte, Rafael López. Muy buenos días. Hola, Eva, buenos días. Abrimos aquí una semana más nuestro espacio de Baceos y Betones. ¿Qué vamos a aprender hoy contigo? Pues vamos a hablar sobre los Reyes Católicos, vamos a hablar un poquito sobre su matrimonio y sobre cómo las luchas de poder hacen que tengamos el país que tenemos ahora. Muy interesante. Y supongo que como cada jueves nos vas a dar también alguna recomendación cultural. Sí, pues al final vamos a hablar un poquito de la exposición que se abrió en Fonseca la semana pasada. Pues no perdemos más tiempo y comenzamos con esos protagonistas que van a ocupar hoy parte de esta sección de Baceos y Betones. Pues sí, vamos a hablar de los Reyes Católicos, de Isabel y de Fernando, y de los juegos sucesorios que hay, cómo ellos llegan al poder y cómo finalmente lo mantienen, ¿no? A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, que Isabel, la católica, era una mujer de piel blanca, de ojos azules, y que tenía el pelo rubio. Yo me la imaginaba realmente de otra manera, ¿no? Pero es bastante curioso. Ella desciende de doña Catalina de Lancaster, de Inglaterra, y por esa razón pues tenía unas características bastante distintas a lo que pensamos de poco españolas, español, ¿no? Normal y corriente, eso es, ¿no? Entonces, pues era rubia y tenía los ojos azules, ¿no? Bueno, Isabel la Católica era hija de Juan II de Castilla. Es curioso porque hay 3 reyes Juan II al mismo momento históricamente en Portugal, en Castilla y en Aragón. Los 3 reyes que están en el mismo momento histórico se llaman Juan II. Entonces, Juan y llevan el número 2, es el atributo que llevan. Bueno, Juan II de Castilla es el padre de Isabel la Católica, que tuvo con su segunda mujer, Isabel de Portugal. Y Isabel nació en Madrigal de las Altas Torres en el año 1451, ¿no? Anteriormente Juan II había estado casado con otra mujer, María de Aragón, y había nacido Enrique. Enrique era hermanastro de Isabel y era el heredero del trono. De hecho, lo ocupó desde el año 1454. A Enrique se le conoce como Enrique IV el Impotente. Este es el sobrenombre que se le daba, ¿no? Entonces, cuando murió Juan II, Isabel y su hermano Alfonso, hermano de madre, Alfonso, se retiran a la villa de Arévalo, donde además Isabel tuvo que sufrir o ver los ataques de locura que tenía su madre, Isabel de Portugal. Estos ataques de locura después se asumían como una enfermedad familiar. Por eso Juana, la hija de Isabel la Católica y de Fernando, era posible que tuviera estos ataques de locura también, ¿no? Juana, que conocemos como Juana la Loca históricamente. Entonces tal vez era una enfermedad familiar que padeció la abuela y después la nieta, ¿no? Bueno, en el año 1461 Isabel y Fernando se trasladan a Segovia, era el lugar donde en ese momento estaba la corte, y allí van a vivir el nacimiento de la hija de su hermano Enrique IV y de su esposa, una chica que sería Juana de Castilla, aunque nosotros popularmente la conocemos como Juana la Beltraneja. Se la conoce así porque, según los rumores de la época, era solamente hija de la reina, no del rey, porque el rey era impotente, ¿no? Entonces, la reina Juana de Portugal había tenido una aventura con Beltrán de Cueva, que era el favorito del rey Enrique IV, pero favorito en todos los sentidos, porque no solo gobernaba, sino que parece también se metía en la cama con la reina. Y era además algo muy común de aquella época, pues ¿no? Parece. Las infidelidades. Entonces, pues Juana la Beltraneja era hija de Beltrán, ¿no? En vez de ser hija de Enrique IV. Esto era un rumor, o sea, no es una cosa que se pueda confirmar, pero el caso es que tuvo una influencia tal que Juana nunca llegó a ocupar la corona, sino que la corona pasó a Isabel, ¿no? Pero Isabel tenía por delante a su hermano Alfonso, pero este chico murió muy joven, en el año 1468. Es posible que muriera envenenado para que la corona fuera Juana la Beltraneja, pero bueno, también esto es otra cosa que hay que confirmar, ¿no? Bueno, entonces, a pesar de las presiones de los nobles,
Isabel rechazó hacerse con la corona mientras su hermano estuviera vivo, pero sí consiguió que su hermano le diera el título de princesa de Asturias, ¿no? En una ceremonia pues un tanto discutida que tuvo lugar en Ávila, en los toros de Guisando, en el año 1468, ¿no? Esta ceremonia se conoce como la Concordia de Guisando. Entonces, de esta manera Isabel es la heredera de la corona, ¿no? Por delante de Juana, su sobrina, Juana la Beltraneja, a quien la nobleza de esa época pues no consideraba que debía ocupar el trono porque no era hija del rey, no había dudas acerca de su paternidad, ¿no? Entonces, después Isabel, parece que desde los 3 años ella estaba comprometida para casarse con Fernando, ¿no? Que era el hijo de Juan II de Aragón y que después sería su esposo. Pero su hermano Enrique IV rompió este acuerdo y la comprometió con el hermano mayor, era hermanastro también de Fernando, que se llamaba Carlos, que era el príncipe de Viana. El matrimonio nunca llegó a hacerse porque Juan II de Aragón quería que se casara con su hijo Fernando, no con su hijo mayor Carlos, que ya veremos después, finalmente este chico murió también, ¿no? Entonces, estos intentos de Enrique IV pues no salieron bien. De hecho, Enrique IV quería casar a Isabel con Alfonso V de Portugal. Este rey era 20 años mayor que ella y esto a Isabel no le gustaba nada, a pesar de que incluso lo reunió en un monasterio para que se conocieran y tal, pero ella lo rechazó, ¿no? Principalmente debido a la diferencia de edad de ambos. No será la única vez, porque Enrique IV volvió a intentar otra vez casarlo con Alfonso V de Portugal, pero ella volvió a rechazarlo. Debemos pensar que si se hubiera realizado el matrimonio, la idea era que Isabel se casara con Alfonso V de Portugal, que su hija Juana la Beltraneja se casara con el hijo de este rey, con Juan II de Portugal, y de esta manera Castilla y Portugal estarían unidas. Con lo cual la idea que nosotros tenemos de España pues cambia bastante a la que tenemos actualmente, ¿no? Porque no sería una unión de Castilla y Aragón, sino que sería o habría sido una unión del reino más importante que había en ese momento en España, que era Castilla, militarmente, por supuesto, sí, y de Portugal, ¿no? Pero bueno, como decimos, Isabel por segunda vez se negó a casarse con este hombre 20 años mayor que ella y esa boda nunca llegó a realizarse. ¿Era mujer de carácter, Rafael? Isabel era una mujer de bastante carácter, además de unas convicciones religiosas muy profundas, y ella parece que tenía muy claro lo que quería para su reino, y entonces lo que quería no era una persona de 20 años mayor que él, parece que lo que quería era Fernando. De hecho es bastante curioso, porque ahora veremos, porque ellos se conocen en secreto, ahora hablamos un poquito de ello, pero